Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates sobre derivadas que corresponde a un nivel avanzado del segundo de bachillerato o incluso se podría dar ya esto en la universidad. Es un ejercicio en el que me dan una función real, de variable real, en este caso f de x igual a 1 partido 1 más x y me pide que calcule una expresión para la derivada enésima de esa función. Entonces, para hacer este ejercicio, pues lo que hacemos es empezar a calcular derivadas de la función con la esperanza de que obtengamos algún patrón que me permita generalizar. Y una vez obtenga ese patrón, luego tengo que demostrar que ese patrón es cierto para todo n, ¿vale? Por tanto, esa es un poco la idea de lo que vamos a hacer aquí. ¿Vale? Por tanto, vamos a empezar a obtener derivadas de esta función. Para derivar esta función, fijaos que la podría derivar como un cociente o, sin embargo, quizá me resulte más cómodo expresarla mediante una potencia, es decir, esto es lo mismo que 1 más x elevado a menos 1. Quizás expresándola de esta manera me resulte un poco más cómodo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a obtener derivadas de esta función. Vamos a obtener primero la primera derivada, f' de x. Entonces, fijaos que esto es una derivada compuesta, voy a aplicar la regla de la cadena, primero voy a derivar el exponente, la potencia, que es la función más externa, y luego multiplico por la derivada de lo de dentro. Es decir, el exponente que es menos 1 me pasa adelante multiplicando, y ahora por 1 más x elevado a 1 menos 1 que es menos 2, y ahora por la derivada del lo de dentro, la derivada de 1 más x es 1, aquí sería por 1, que no lo pongo porque es igual, ¿vale? Pero si aquí fuese 1 más 2x, entonces aquí sería multiplicar por 2, ¿vale? Por tanto, esto se queda así. Por tanto, aquí ya tenemos la primera derivada. ¿Vale? Vamos a obtener la segunda derivada, pero claro, yo con la primera derivada todavía no veo un patrón, claro. Segunda derivada, que es la derivada de la derivada. Entonces, de nuevo, tengo el menos 1, copio por aquí, y ahora el menos 2 este del exponente me pasa adelante, me quedaría así, menos 1 por menos 2, y ahora por 1 más x elevado a 1 menos 2 menos 1 menos 3, y ahora por la derivada de lo de dentro, derivada de 1 más x, que es 1, y no lo pongo. ¿Vale? Entonces, fijaos que aquí me queda menos 1 por menos 2 por esta potencia. Pero claro, menos 1 por menos 2 es lo mismo que 1 por 2, ¿vale? Menos por menos es más, por tanto, esto lo puedo expresar de esta manera, como 1 por 2 por 1 más x elevado a menos 3. Entonces aquí no sé si empezáis a ver el patrón, yo empiezo ya a ver cositas, ¿vale? Pero voy a hacer alguna derivada más para que lo veamos. Venga, tercera derivada, que es la derivada de la segunda derivada. Vamos a derivar, entonces tenemos, pues fijaos, tengo 1 por 2 por el exponente, que en este caso es menos 3, me pasa adelante, menos 3 y ahora por 1 más x elevado a 1 menos 3 menos 1 menos 4, por la derivada de lo dentro, que es 1. ¿Vale? Y esto me lo voy a expresar de la siguiente manera, este menos me lo voy a poner ahí delante. Entonces tengo menos, ¿vale? 1 por 2 por 3, ¿vale? Por 1 más x elevado a menos 4. Y yo aquí ya estoy empezando a ver patrones. Yo ya veo, el patrón yo ya lo veo aquí muy claro. Por tanto, ya me la voy a jugar y voy a proponer lo que creo que es la derivada enésima y luego demostraré por inducción. ¿Vale? Por tanto, fijaos, vamos a ver, voy a rifarme, voy a intentar ya dar la expresión de la derivada enésima. Entonces, mirad, tenemos aquí lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos siempre igual? ¿Vale? Lo que siempre tenemos igual aquí es una potencia donde la base es 1 más x, ¿vale? Donde la base es 1 más x. Eso siempre lo tenemos igual. Y elevado a un exponente que es negativo, ¿vale? Y fijaos como el exponente, en este caso tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿vale? Ya prescindiendo del menos sería 1, 2, 3, 4. Fijaos que ese exponente es una unidad más que el orden de la derivada que estoy calculando. Olvidaos del menos, que ya lo he copiado. ¿Vale? Si aquí tengo un 2, nos olvidamos del menos, el 2 este es una unidad más que el orden de la derivada que estoy calculando. Esto es primera derivada. Primera derivada, aquí tengo un 2. Tengo un menos 2, ¿vale? Pero el menos ya lo he copiado, ¿vale? Primera derivada tengo un 2. Segunda derivada tengo un 3. Tercera derivada tengo un 4. Por tanto, si estoy en la derivada enésima, tendré en un principio, parece ser que tengo 1 más, es decir, n más 1. Lo pongo así entre paréntesis. Por tanto, eso parece ser que es 1 más x elevado a menos, paréntesis, n más 1. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Fijaos, si estoy con la tercera derivada, aquí tengo 1 por 2 por 3, o lo que es lo mismo, 3 por 2 por 1. En la segunda derivada tengo 2 por 1. En la primera derivada tengo 1, ¿vale? Salvo el signo menos ese que va alternando, que ahora hablaremos de él. Por tanto, fijaos que lo que realmente tengo aquí, si tengo la derivada enésima, lo que aquí tengo, la derivada enésima sería n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, así hasta llegar a 1. ¿Y eso qué es? Pues eso es n factorial, ¿vale? Por tanto, aquí multiplicando parece ser que tengo n factorial. ¿Lo veis? En la tercera derivada aquí tengo 3 por 2 por 1, en la segunda derivada 2 por 1, así. ¿Vale? Y luego fijaos que me falta otra cosa, que esto no siempre es igual, porque estoy viendo que cuando en la derivada primera, en la derivada tercera,
Aquí delante tengo un menos, pero en la derivada segunda, o incluso voy a calcular la derivada cuarta. Si calculo la derivada cuarta, ¿vale? Que sería más claro el patrón, que sería la derivada de la tercera derivada, me quedaría el menos 4 que me pasaría aquí multiplicando. Con este menos sería más, ¿vale? Por tanto, sería 1 por 2, por 3, por 4, por 1 más x elevado a menos 5, ¿vale? Entonces, fijaos, lo que decía, en la primera derivada y en la tercera, aquí tengo un menos, y en la segunda derivada y en la cuarta, aquí delante tengo un más. Por tanto, todo parece indicar que las derivadas de orden impar me queda negativo y en las derivadas de orden par me queda positivo. ¿De qué manera reflejo eso aquí? Pues voy a utilizar un menos 1 elevado a ese orden n de la derivada que estoy haciendo. Cuando el exponente es impar, cuando n es impar, aquí me queda menos 1 elevado a algo impar, que eso es menos 1. En cambio, cuando el orden de la derivada es par, me queda menos 1 elevado a algo par, que eso es positivo. ¿Vale? Por tanto, yo ya me la juego y digo que la derivada enésima de esta función sería esto de aquí. Pero claro, eso no es una demostración matemática, eso es el patrón que parece ser que se cumple, ¿vale? Pero nada te garantiza que ese patrón se va a cumplir para todo n natural. Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es demostrarlo matemáticamente. ¿Cómo se demuestra esto matemáticamente? Pues aplicando inducción, ¿vale? Aplicando inducción matemática, entonces. La inducción os recuerdo rápidamente en qué consiste, ¿vale? Para asegurar que esto es cierto para todo n, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que primero comprobar, ¿vale? Comprobar que esta fórmula que acabo de proponer se cumple, ¿vale? Para n igual a 1. Tengo que comprobar que para n igual a 1 esto es cierto. Y luego lo que hago es suponer, ¿vale? Voy a suponer que la fórmula es cierta, ¿vale? Suponer cierto para n igual a un cierto valor k natural, ¿vale? Y si supongo cierto para k, ahora debo comprobar, suponiendo cierto para k, comprobar si es cierto para n igual a k más 1. Y si es cierto si suponiendo cierto para k, veo que se cumple el patrón para k más 1, ¿vale? Entonces podré afirmar ya, ¿vale? Que esto es cierto para todo n perteneciente a los naturales. Por tanto, de esa manera ya tendría verificada que la fórmula que me permite calcular la derivada enésima de esta función sería esto, ¿vale? Por tanto, tengo que verificar estas cosas. Entonces, voy a comprobar para n igual a 1 que esto es cierto, ¿vale? Para n igual a 1, si n es igual a 1, estoy aquí calculando la primera derivada, ¿vale? Sería la primera derivada. Si n es igual a 1, sustituyo aquí n por 1, me quedaría menos 1 elevado a 1 por 1 factorial por 1 más x elevado a menos 1 más 1, que es 2. ¿Vale? ¿Qué me queda? Menos 1 elevado a 1. Eso es menos 1. 1 factorial es 1. Me queda menos 1 por 1, que es menos 1. ¿Vale? Que eso es un menos ahí delante, que afecta a 1 más x elevado a menos 2. Por tanto, en esta expresión, si yo sustituyo la n por 1, obtengo esto, que es precisamente, bueno, ya lo he borrado de la primera derivada, ¿vale? Pero la primera derivada, que era derivando esta función, era menos 1, menos paréntesis 1 más x elevado a menos 2, ¿vale? Por tanto, sustituyendo en esta fórmula veo que obtengo lo mismo que he hecho haciendo la primera derivada. Por tanto, ya hemos comprobado para n igual a 1. Eso hemos visto que se cumple, ¿vale? Ahora vamos a suponer, que es lo más complicado a veces, por así decirlo, de la inducción, que la fórmula es cierta para n igual a k, ¿vale? Por tanto, voy a suponer cierto lo siguiente, que la derivada késima de esta función va a ser igual a menos 1 elevado a k, ¿vale? Por k factorial, ¿vale? Por 1 más x elevado a menos k más 1, ¿vale? Suponer cierto para n igual a k es simplemente irme a esta expresión y sustituir todas las n's por k, ¿vale? Por tanto, yo voy a suponer cierto esto. Entonces, voy a comprobar si el patrón se sigue cumpliendo para k más 1, ¿vale? Entonces, ahora para ello lo que tengo que hacer es calcular la derivada k más 1 ésima, ¿vale? La derivada k más 1 ésima es la derivada respecto de x de la derivada késima, ¿vale? Esta derivada es la siguiente derivada de esta, por tanto, eso lo voy a expresar así. Eso es la derivada respecto de x de esta de aquí, ¿vale? De la derivada késima, ¿vale? Por tanto, lo que voy a hacer simplemente es
derivar esta expresión de aquí, ¿vale? Estamos derivando respecto de x. La k es simplemente pues, el parámetro que me aparece aquí en la inducción, ¿vale? Pero la función esta es una función cuya variable es x. Por tanto, ¿qué es lo que me queda aquí? Pues fijaos, me queda lo siguiente. El exponente tiene que pasar aquí delante, ¿vale? Por tanto, me queda menos. Todo esto lo voy a copiar igual, ¿vale? Menos 1 elevado a k, ¿vale? Por k factorial y el k más 1 que tenemos aquí delante, ¿vale? Simplemente este menos que debería estar aquí delante multiplicando, bueno, ya he asignado ese menos aquí fuera, ¿vale? Y ahora por 1 más x, ¿vale? Elevado a ¿qué? Pues fijaos que esto es menos k, esto es lo mismo que menos k menos 1, ¿vale? Y ahora tengo que restar 1 al exponente, por tanto me queda menos k menos 2, ¿vale? Es decir, fijaos, me queda esto, pero claro, yo esto todavía no veo que sigue el mismo patrón. Esto me lo tengo que reorganizar un pelín. Fijaos, este menos que tengo aquí, eso lo puedo expresar como un menos 1 que está multiplicando, es decir, menos 1 por menos 1 elevado a k, ¿vale? Y ahora por, y aquí me queda k factorial por k más 1, o lo que es lo mismo, k más 1 por k factorial, o lo que es lo mismo, ¿esto qué es? K más 1 por k factorial, y k factorial que es k por k menos 1, por k menos 2, así hasta llegar a 1 multiplicando. ¿Y esto qué es? K más 1 por k menos 1 por k menos 2 por así hasta llegar a 1. Pues eso es el factorial de k más 1, es decir, eso es k más 1 factorial, ¿vale? Por, me queda aquí, 1 más x elevado a, y fijaos que menos k menos 2, esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Menos, paréntesis, k más 1, ¿no? Esto dentro del paréntesis me queda k más 2 con un menos delante, pues es lo mismo que menos k menos 2. Por tanto, fijaos, vamos a ver si el patrón se está cumpliendo para k más 1, suponiendo cierto el patrón para n igual a k. Entonces, fijaos, aquí tengo la derivada késima, ¿vale? Me voy a fijar en todas las k's que tengo aquí. Aquí tengo la k, aquí tengo la k, por aquí tengo la k y por aquí tengo la k, ¿vale? De esta manera. Entonces, que el patrón se cumpla para k más 1 será comprobar que la expresión para k más 1 es exactamente igual que esta, pero todas las k's que nos encontremos por aquí se vean sustituidas por k más 1. Fijémonos a ver si eso es cierto. Fijaos, aquí tenemos la derivada de orden k y aquí la derivada de orden k más 1, ¿vale? Y es igual a esta expresión que tenemos aquí. Ay, perdón, que no he terminado todavía. Pensaba que ya lo tenía. Y casi. Fijaos, aquí tengo menos 1 por menos 1 elevado a k. Producto de potencias de la misma base. Aquí hay un 1 aunque no lo veamos. Por tanto, aquí, ¿qué me queda? Sumo los exponentes, ¿no? 1 más k, que es lo mismo que k más 1, ¿vale? De aquí por... Ya pensaba que lo tenía, pero casi me faltaba ese pequeño detalle. Por k más 1 factorial por 1 más x elevado a menos... paréntesis, k más 1 más 1. Vuelvo a repetir, porque había perdido un poco el hilo. La derivada késima que he supuesto cierta es esta. Comprobar que esto es cierto para k más 1 será comprobar que este patrón se respeta, se mantiene para k más 1. Entonces ya he calculado la derivada k más 1ésima, derivando esta derivada y reordenando, agrupando como a mí me interesa. Y fijaos, aquí tengo el menos 1, lo tengo elevado a k. En vez de k tengo k más 1, que es lo que quiero tener. Aquí tenía por k factorial, ahora que tengo aquí, k más 1 factorial. Por 1 más x, lo tengo 1 más x, menos paréntesis, y aquí tenía k. Y ahora aquí tengo k más 1, aquí el más 1 y aquí el más 1. Por tanto, veo que el patrón se cumple, lo que suponía cierto para k, se sigue respetando para k más 1. Por tanto, por el principio de inducción matemática, puedo concluir que la fórmula era cierta para todo n, y así verificar y afirmar ya que la derivada enésima de esta función es esta expresión que tenemos aquí. ¿Y esto para qué me sirve? Pues esto es muy útil en el sentido de que si ahora yo quisiera calcular, por ejemplo, la derivada de orden, pues no sé, de 200 de esta función, la derivada de orden 200 de esta función, si no fuera por haber obtenido una expresión para la derivada enésima, tendría que derivar 200 veces, ¿no? Tendría que derivar 200 veces. Si ahora yo quiero calcular la derivada de orden 200,
de esta función, pues simplemente sabiendo que esto ya es cierto para todo n natural, pues simplemente me voy aquí y sustituyo la n por 200. Tendría menos 1 elevado a 200 por 200 factorial, ¿vale? Por 1 más x elevado a menos n más 1. Si n es 200, aquí será menos 201. Es decir, me queda menos 1 elevado a 200, menos 1 elevado a un exponente par, esto me queda positivo, ¿vale? Me va a quedar 1, por tanto el 1 ya no lo pongo, y me quedará 200 factorial, ¿vale? Y 1 más x elevado a menos 201, pues eso es lo mismo que 1 más x elevado a 201. Por tanto, esto sería la expresión cerrada para la derivada de orden 200 de esta función, ¿vale? El 200 factorial ya no lo calculo porque es un número tremendamente grande, ¿vale? Pero la expresión cerrada de la derivada de orden 200 de esta función sería esta de aquí. Así que de esta manera, pues ya lo tendríamos.